Y la vamos a abrir en el libro de los Salmos, el himnario hebreo. El libro de los Salmos es el himnario del pueblo hebreo. Salmos son los cánticos de adoración a Dios. Por eso es que en esos salmos usted encuentra tanta inspiración, tanta cosa linda, porque los que los escribieron tenían tentaciones como usted y como yo, problemas como usted y como yo, dificultades como usted y como yo. Y llegados ciertos momentos, pues escribían estas alabanzas para el Señor. Y por eso nos tocan a nosotros de esta forma. Ya en los últimos años es que se les ha estado también poniendo música a muchos de estos salmos a nuestra manera, ¿no? Para poderlos también nosotros interpretar como lo hacía el pueblo judío años atrás. Salmos 121, por favor. Salmos 121, está después del 120. Ya lo encontró, rapidito. Y vamos a leer los 8 versos que componen este precioso salmo. Mire a su lado, por favor, comparta su Biblia y así todos leemos de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, leo la palabra del Señor, sígame con su vista por favor, y la palabra dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Padre, bendícenos al escudriñar tu palabra. Muéstranos a través de ella tu voluntad para nuestra vida. Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados. Confieso públicamente que he pecado y ofendido tu nombre y los confieso voluntariamente, Señor, porque quiero ser lleno de tu espíritu para tener alimento para darle a tu pueblo. Señor, bendice tu palabra en nuestros oídos, en nuestro corazón y en nuestra mente. Que ninguno de nosotros salga de este lugar sin la bendición de tu palabra en lo más profundo de nuestro ser. Dirígenos en todas estas cosas y que en todas estas cosas tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse, mis amados. Muchas gracias. Hay algo que a muchos o no nos lo han explicado, o nos cuesta entenderlo, o simplemente no lo discernimos. Y es que la iglesia de Jesús no es un edificio, sino que la iglesia de Jesús es todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño que ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Esa es la iglesia. Estemos donde estemos, esa es la iglesia de Jesús. Usted es la iglesia de Jesús. Yo soy la iglesia de Jesús. Por eso, a donde quiera que vayamos, donde hay un creyente, ahí está la iglesia de Jesucristo. Pero en nuestro caminar, especialmente en nuestro caminar del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, es interesante el notar que todos queremos tener un lugar bonito donde llegar y adorar al Señor, lo cual está bien, no me lo tome mal, gloria a Dios por eso, ¿no? Usted sabe que si algo que nunca me cansaré de repetir es mi gratitud a Dios por aquellos hermanos y hermanas que soñaron con todo esto que ahora nosotros disfrutamos. Y nosotros lo somos hoy para mantenerlo y que la próxima generación continuará, si el Señor no viene antes, pues continuará usando esto para la gloria del Señor. Cuando hablamos de un lugar específico, no es una idea netamente cristiana. La idea viene desde el pueblo judío, el pueblo que Dios llamó, que Dios escogió desde su padre Abraham. Si usted se va con nosotros al Antiguo Testamento, vamos a ir encontrando que cuando Abraham tenía un encuentro con Dios, a donde quiera que fuera, Abraham levantaba un pequeño altar que le recordaba que allá había tenido un encuentro con su Dios. No sé si me estoy dando a entender, hermanos.
Si lo tenía al salir de su tienda, ahí hacía un altar. Si lo tenía en una montaña, ahí hacía el altar. Si lo tenía cerca de un río, ahí hacía el altar. Pero donde quiera que Abraham llegaba o tenía ese encuentro con Dios, él edificaba un altar. Y en ese altar le daba gloria a Dios, le daba gracias a Dios y simbolizaba el diálogo que él podía tener con su Señor. Entonces había una apertura y eso era una señal que Abraham dejaba no solo para él, sino para los que venían después de él. Esa idea se fue haciendo popular y fue creciendo conforme igual el pueblo iba creciendo. Pero llegó el momento en que muchos pueblos que no eran el pueblo judío, que no era el pueblo de Dios, de igual forma querían dar a entender y a conocer que ellos adoraban a sus dioses. Y de igual forma comenzaban a levantar ciertos altares, ciertos menementos, dicen allá en mi pueblo, ¿verdad?, para poder buscar a Dios. Y siempre se ha tenido la idea de que entre más alto, mejor. ¿No es cierto? Nosotros hoy en día, hago un paréntesis, nosotros hoy en día, cuando tenemos retiros espirituales, queremos ir a la montaña. Pues interesante que Cristo nunca buscó una montaña para tener sus retiros espirituales. Jesús se iba al desierto. A mí no me hacen ir al desierto. Mi punto es que llegado cierto momento, la raza humana en aquel entonces se ubicaba en algún momento de su caminar, de su cultura, y hacía altares en los lugares altos. Y entonces de ahí viene la idea de que entre más alto, pues mejor. Yo les comentaba un día de estos la historia de unos misioneros en el Amazonas que llegaron a un pueblito, de aquellos metidos todavía, estamos hablando de los años 40, 50, y llegaron a este pueblito de gente pequeña, de gente chaparrita, ¿no? Y llegaron estos misioneros y quisieron, pues, compartir con ellos la palabra del Señor, y lo primero que tienen que hacer es comenzar a aprender su lengua, ¿no? A escucharles, a saber lo que dicen, a entenderse. Y comenzaron entonces ellos a estudiar su lenguaje y comenzaron ya a comunicarse con aquellos. Y una de las cosas que dice este misionero que le llamaba mucho la atención es que cada vez que alguien moría, cada vez que alguien fallecía en aquel pueblo, tenían el funeral y buscaban enterrar el cuerpo del fallecido al pie de una palmera de coco, ¿no? Entonces, vámonos. ¿Sí pagamos el bill, hermano? Sí, ok. Hay que estar seguro. Llegó el momento en el que la curiosidad se los estaba comiendo, ¿no? ¿Por qué no en cualquier otro árbol, sino que al pie de una palmera? Eso llegó y cuando ya pudieron comunicarse, se acercan y le preguntaron al jefe de la tribu, ¿por qué entierran ustedes a sus muertos al pie de la palmera? Y entonces el jefe le dice, bueno, por si te has dado cuenta, la palmera es el árbol más grande que nosotros tenemos aquí. Sobrepasa cualquier otro árbol. Entonces nosotros enterramos a nuestros muertos ahí para que el alma del que fallece suba a través de la palmera y pueda llegar hasta el lugar de los dioses. O sea, la idea está ahí, siempre, ¿no? Más sin embargo, el salmo que hemos leído expresa algo interesante. Alzaré mis ojos a los montes. Voy a contemplar los montes, los lugares altos. Voy a contemplar los templos o los altares edificados en aquellos lugares. Pero luego se hace la pregunta el salmista y dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Paréntesis, aprendamos siempre a leer la palabra bien. Aprendamos a respetar los puntos, los signos de exclamación y los signos de preguntas, ¿no? Porque a veces la leemos tan corrida que no nos damos cuenta. Y algunos, yo mismo he escuchado que dicen, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No es lo que dice la palabra. No lo dice así. Dice, alzaré mis ojos a los montes y luego pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se responde a él mismo y dice, mi socorro no viene de los lugares altos.
no viene de los altares, no viene de los templitos, no viene de lo que hemos hecho. Mi socorro viene de Jehová, quien hizo la cielo y los... O sea, ya da a entender, el salmista está expresando, está dando su sentir de que no vamos a recibir la bendición de los lugares altos. La bendición viene de Dios para nosotros. Estemos donde estemos. La bendición de Dios, si es para usted, decía un viejo corito, era, si lo que está para ti, nadie te lo quita. Es suyo, es suyo. Nadie se lo va a quitar. Si la bendición es para usted, hermano, así se mete el diablo. No se la va a quitar. ¿Recuerda usted la historia de Daniel? Daniel llega y están enfrentando un gran problema y entonces quiere clamarle a Dios, quiere platicar con Dios, quiere orarle a Dios y se fue hasta el río y en aquel momento cae de rodillas y comienza a orarle al Señor y está 1, está 2, está 3 días, está 7 días orándole al Señor ahí. Cualquiera de nosotros a la hora se agüita. A la hora nos levantamos y nos vamos. Y de repente recibe la respuesta de Dios y un arcángel se le presenta y le dice, mira, desde el momento en que doblaste la rodilla, desde el momento en que abriste tus labios, desde el momento en que tu corazón expresó, yo fui enviado para darte respuesta a tu oración. Pero he tenido dificultad para llegar porque el diablo se ha metido y ha querido detener la bendición que yo traigo para ti de parte de Dios. ¿Usted cree que eso si le pasó a Daniel, le va a pasar a usted y me va a pasar a mí? Quizás usted tiene años o meses pidiéndole a Dios por algo y no le ha llegado, pero viene de camino, hermano. Viene de camino. Lo que pasa es que el diablo no quiere que llegue. El diablo no quiere ver a tu esposo salvo. El diablo no quiere ver a tu esposa salvo. El diablo no quiere ver que tu hijo va a salir adelante. El diablo no quiere ver que van a romper las cadenas del vicio. El diablo no lo quiere porque ahí los tiene. Pero si estás clamando con corazón sincero, la respuesta viene. La respuesta viene. Lo que pasa es que no hay que cuitear, hermano. Y se lo pongo de una forma bien sencilla. En tu momento de oración personal, ¿cuánto tiempo oras? No me responda, piénselo. Piénselo. ¿Cuánto tiempo oras en tu casa? ¿Cuánto tiempo dedicas a platicar con Dios? ¿10 minutos? ¿15 minutos? ¿20 minutos? ¿1 minuto? ¿Minuto y medio? Jesús nos da un timeline, ¿cómo se dice? Una línea de tiempo en lo que es la oración. Él agarró a sus discípulos y se los llevó al monte a orar. Y cuando Él les dice, quédense ustedes aquí mientras yo oro allá, se apartó de ellos como al tiro de una piedra. Dice, no sé qué tanta es la distancia porque depende de quién la tire, esa es otra historia, ¿verdad? Pero se apartó como el tiro de una piedra y se fue para acá. Y cuando regresó, los apóstoles estaban entrados en la oración, tan entrados que estaban hablando en lengua. Bien dormidos. Entonces el Señor se les acerca y les dice, ¡qué bárbaros! ¿No han podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? O sea, que lo que Dios espera, que lo que Jesús espera de nosotros como mínimo es que oremos 1 hora. Mínimo 1 hora. Así que esos 5 minutos que usted ora tiene que multiplicarlos. Esos 10 minutos que usted dedica a la oración tiene que multiplicarlos. Porque, mire hermano, cuando yo estoy en necesidad y tengo una petición, entonces cuando yo le digo, no te suelto hasta que me bendiga, así me aviente mi hora, mis 2 horas, mis 3 horas. Yo tenía esa mala costumbre. Iba a la cama, me reía, Señor, gracias por el día, que bueno, hoy sí te mandaste a comer. Buenas noches, boom, a dormir. Y el hermano Caleb del Dúo Esperanza, un día vino aquí y me dice, te quiero regalar algo. Y me trajo un kipé de lo que usan los judíos en su cabeza. Me dice, lo traigo directamente de Israel. Y lo que me llamó la atención era que el poco hebreo que yo me recuerdo, alrededor tenía escrito
el nombre de Dios en hebreo, no con las letras hebraicas. Se lo agradecí, todavía lo tengo, se lo agradecí, lo tengo con mucho cariño ahora que él está en la presencia del Señor. Y un día para orar en mi casa, me recordé que lo que eso significa es que mis pensamientos no van a estar por encima de Dios, que Él está por encima de mis pensamientos. Y me lo puse, hermano, me lo puse, pastor, me lo puse un día y me puse a orar. Mire, yo creí que había orado, dije, hoy me mandé porque oré como 10 minutos. Cuando me levanto, había pasado más de una hora y yo no me di cuenta. Y no es que la cosita esa tenía la magia, es simplemente que creí más que la presencia de Dios estaba conmigo. Y entonces cuando usted está en la presencia, mire hermano, nadie, apunte esto en su corazón, nadie que saborea la presencia de Dios se quiere apartar de Dios. Es más, queremos más, porque hermano, Dios se vuelve una droga en nuestro corazón. Tenemos que estar adictos a Jesús. Tenemos que ser adictos al Señor, porque entre más tiene, más quiere. Señor, estás aquí, pero quiero más. No te quiero tener a mi lado, te quiero tener adentro. Y no te quiero tener adentro, sino que quiero que brotes de mí, que estés por todas partes. Esa es la adicción que usted y yo estamos supuestos a tener para con el Señor. Ser adictos a Jesucristo. No hay cosa más linda que ser adictos a leer la palabra. ¿Alguien dice amén a eso? Ser adictos a la oración. Ser adictos a venir a tus cultos de adoración. ¿No? Ser adicto a tu iglesia. Ser adicto a tu hermano, a tu hermana, a venir. Hermano, esto no lo encuentra en cualquier lado. ¿Usted se recuerda que para ir a ver a Pedrito Fernández tenía que pagar? Aquí he escuchado a alguien mejor que Pedrito, a Mikey, mire, no pagó nada. Hermano, pasa el platito atrás, ya me acordé. ¿No? Es lo que Cristo hace en nosotros. Ahora, los montes que la Biblia relata, y quiero avanzar porque tengo mucho más, pero el tiempo avanza. Los montes que a mí me interesan, en primer lugar, es entender y reconocer que la presencia de Dios no solamente está en una montaña, sino que está en todos lados. En segundo lugar, sí quiero que aprendamos algo muy interesante. Cuando Dios llama a Moisés, y usted conoce la historia porque se la he dicho 500,000 veces, se la voy a decir otro millón de veces. Cuando Dios llama a Moisés, entonces le dice, quiero que vayas a Faraón y le digas al Faraón que dejes salir a mi pueblo para que vengan al monte a adorarme. Si usted lee bien la palabra, se va a dar cuenta que no era que quería que se fueran al desierto, no, quería que llegaran al monte Sión. Eso le dice Dios, dile a Faraón que te deje ir. 3 días de camino habían para llegar al monte, a adorar a Dios. ¿Alguien me está siguiendo en esto? Dios le dice a Moisés, dile que los deje ir. A ustedes, a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas, a sus bueyes, a sus ovejas, a sus cabritos, todo. Para que lleguen hasta el monte. Y usted conoce la historia, cómo sucede todo aquello, sale el pueblo de Egipto y entonces llegan hasta el monte. Cosa interesante, no sé si usted lo ha notado en la palabra, pero Moisés no sabía qué iba a suceder después que llegaron al monte. Búsquelo en la palabra. Moisés no tenía idea. Por eso es que él se sube al monte y le va a preguntar, Señor, now what? ¿Y ahora qué? ¿Qué va a suceder ahora? Porque tú me dijiste que los trajera hasta el monte. No aquí a la ciudad del monte, no aquí al monte de Adre. Eso le dice, tú me pediste que los sacara y los trajera. Y de aquí en adelante, ¿qué? Y ahí es donde Dios se le revela. Y entonces le comienza a decir la tierra prometida y esto y lo otro. Pero el monte de Sión es donde la ley es dada. El monte de Sión representa la ley de Dios para su pueblo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? En ese monte Dios se reveló de tal forma que le dio a Moisés sus estatutos, lo que él quería que el pueblo hiciera para estar cerca de él. Esa es la ley.
Eso es lo que Dios demandaba de ese pueblo para estar en su presencia. Si no cumplías con esa ley, no podías estar en su presencia. Y el punto es que no hubo una sola persona, incluyendo a Moisés, incluyendo a Aarón, que pudieron cumplir con toda la ley. ¿Sabe por qué? Porque eran humanos como usted y como yo. No hubo nadie. No hubo nadie. Y ese monte, hasta el día de hoy, representa la ley. Luego aparece ese ser maravilloso a quien hemos venido a orar nosotros, que se llama Jesucristo. Jesucristo aparece y en todo lo que camina, no doy todos los versos que tengo porque el tiempo avanza, pero usted conoce la historia y si no la conoce se la cuento rapidito. El Señor anduvo predicando, enseñando, sanando, levantando muertos y haciendo todas las cosas lindas que usted sabe que hizo y que sigue haciendo hasta el día de hoy. Pero llegó el momento en el que lo acusan falsamente y lo condenan injustamente y lo hacen cargar la cruz que le tocaba a usted y la que me tocaba a mí. Y llegan a otro monte. Y ese es el monte que tenía la figura de un cráneo. Por eso le llaman el monte de la calavera. Porque parecía una calavera. Era conocido como el Gólgota. Pero los de alrededor le llamaban el monte de la calavera porque parecía una calavera. Hasta ahí hacen llegar a Jesús con su cruz. Y cuando llegan a aquel monte, lo hacen subir a él y a los malhechores que iban con él. Y una cosa interesante, yo tenía el relato de Mateo, porque yo le digo, cuando suben, Cristo es crucificado en el monte de la calavera, el Gólgota o el Calvario, como nosotros le conocemos. Si Sión, el monte de Sión representa la ley, el monte de Calvario representa la gracia. Aquí fue dada la ley para tratar de acercarse a Dios. En el Gólgota fue dada la gracia que nos hace estar cerca de Dios. No porque usted lo merece, no porque yo lo merezca, es por quien subió al monte y derramó su sangre preciosa en aquel monte. Y gracias a que Él subió a ese monte, dio su vida, derramó su sangre, entonces de ahí desciende la gracia para usted y para mí. Luego Pablo lo expresa en la carta a los filipenses y dice que somos salvos por gracia. Y esto no de vosotros, dice, es un don de Dios. Eso es lo que están aprendiendo nuestros niños hoy en día, precisamente en la clase que les escribí. La gracia de Dios. El don de Dios que ni usted lo merece, ni yo tampoco. Porque cuando usted cumple años, ¿verdad que le dan regalos? ¿O no? Y yo le pregunto, ¿y usted qué hizo para cumplir años? Permanecer vivo, ¿o no? Pero ahí en fuera no hizo nada. No hizo nada. O sea, a mí me encanta recibir regalos en mi cumpleaños, no me lo vaya a tomar a mal. Junio 1, acuérdese, manténgalo ahí en su calendario. Pero yo digo, ¿y yo qué hice para recibirlo? Nada. Pero cuando alguien se gradúa del colegio, de la universidad, de la high school, de lo que sea, se han esforzado, ahí merecen un buen regalo. ¿Es cierto? Pero un regalo no deja de ser regalo. Usted se lo da porque usted lo quiere dar, no porque a que lo merezca. Se lo da porque lo quiere dar usted. De igual forma la salvación para nosotros, si la hemos obtenido es porque Dios nos la quiso dar. Ni usted la merecía, ni yo tampoco. Pero a Él se le antojó hacerlo salvo usted y a mí. Ese es antojo de Dios. Esa es la gracia de Dios. Ese es el regalo de Dios. El monte de la calavera, aunque ahí hubo muerte, pero es una muerte que resalta en vida y vida eterna para cada uno de nosotros. Y el último monte que usted quiero que se lleve usted en su cabecita es precisamente el que leíamos en esta mañana. El monte donde hubo el sermón más lindo de toda la historia del ser humano. El sermón que refleja el corazón de Dios mismo. El monte que refleja la sabiduría de Dios mismo. El monte donde el Maestro Divino
Usted sabe lo que hemos explicado 500,000 veces. Cuando un maestro se sentaba, es porque iba a haber una enseñanza maravillosa. Iba a haber una enseñanza fuerte que nunca antes la habían escuchado, nunca antes la habían tenido. Y el Evangelio repite que Jesús subió al monte y se sentó y comenzó a dar las bienaventuranzas. Hermano, ni Sócrates, ni Platón, ni Kierkegaard, ni Descartes, ni nadie ha podido igualar. Nadie ha podido igualar el Sermón del Monte. Y nadie lo va a poder igualar, porque en eso está el corazón de Dios. Esas bienaventuranzas vienen del corazón de Dios, sale de los labios directos de Jesucristo. Por eso es que el pueblo estaba con la boca abierta, atónitos, escuchando, porque nadie les había dado eso a usted. Era algo nuevo, era algo completamente nuevo. Siempre habían oído que ojo por ojo, diente por diente, patada por patada, trompón por trompón. Jalón de pelo por jalón de pelo. Mal por mal. Y de repente el Señor les dice que no. Que bienaventurados los que sufren. ¿Cuál zapato hubiera dicho yo? ¿Cómo que bienaventurados los que sufren? Bienaventurados los que lloran. ¿Y a quién le gusta llorar a usted? ¿No es cierto? Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados cuando te están maldiciendo por causa de tu fe. No sé si a usted le ha pasado eso, pero es algo muy común. Que alguien nos maldiga por nuestra fe. Y a veces es la gente más cercana a nosotros. Este hermano que ya está en la presencia del Señor, que yo les cuento que fuimos compañeros allá en el Colegio de Teología de El Salvador. Él llegó con alegría a su casa, jovencito, y le dijo: papi, mami, acepté a Jesucristo como mi Salvador en mi corazón. Y el papá le dijo: oh sí. Agarró la comida de la mesa que tenía, salió al patio, se la puso en el patio y le dijo: ok, venga a comer aquí, porque yo perros en mi casa no quiero. Yo aleluyas en mi casa no quiero. Véngase a comer aquí. Eso él lo comentó después en un grupo de compañeros y dice: ¿qué hacemos? Y recuerdo a Alberto Macís, que era el pastor de jóvenes que estaba con nosotros en aquel entonces, le dice palabras muy sabias. Le dijo: aunque te maldigan y aunque te maltraten, tu obligación es honrar a tu padre y a tu madre. No puedes responderles como quisieras responderles. Te sometes a tus padres mientras estés en su techo. ¿Sabe lo que hacía aquel? Llegaba a su casa: buenas noches mami, buenas noches papi, y se iba para el patio y allá le tenían su comida. No una vez, ni dos veces, ni tres veces, ni una semana, ni un mes. Fueron meses que él aguantó que su propio padre y su propia madre, por amor a Dios de él, que se había enamorado de Jesucristo, lo trataran como un perro. Cuando se graduó, porque se graduó antes que yo, lo instalan en su iglesia, se sube a dar su primer sermón. Y cuando se sube a dar su primer sermón, los primeros que ven la silla del frente es su mamá, su papá, su abuelita y sus hermanos. Dijo él: han venido para tirarme piedras. De aquí me baja mi mamá y de un chancletazo, que las mamás eran buenas con la chancleta, ¿verdad? Pero él desvió su vista de ellos y se concentró en el Señor. Y dio el sermón. Cuando terminó el sermón, les dice: Dios les ama y quiere entrar a tu corazón. Ven a Jesús. ¿Usted sabe quiénes fueron los primeros en levantarse? Su mamá y su papá. Y aceptaron a Jesucristo. Su papá y su mamá. De ahí en adelante ellos fueron los que le apoyaron en su ministerio, hasta que las iglesias Asambleas de Dios lo llamaron para Brasil, para que fuera a ministrar allá, con todo pagado. Hasta un curso para aprender a hablar, ¿qué hablan allá vos? Portugués. Todo eso. Bienaventurados los que padecen persecución por causa del nombre de Jesús. ¿Usted sabe cuántas veces este hombre Sotolongo estuvo preso por predicar la palabra? Preso. Hermana Alicia, una hermana que dice que pasó con ella, Alicia
no recuerdo su apellido ahorita, una pianista, era la pianista de la Sinfónica del Perú. Si ustedes recuerdan el nombre de ella, Alicia, no recuerdo su nombre. Un ángel de Dios, hermanos, un ángel de Dios. Esa mujer llegaba a una iglesia con sus discos, todavía eran los long plays, ¿verdad? Y vendía sus discos. Agarraba el dinero y se quedaba, vamos a decir que vendía $100, se quedaba con $5 ella y repartía lo demás. Y si usted llegaba y le decía, ay, hermanita Alicia, yo quisiera llevarme un disco, pero no tengo, lléveselo, hermana, ahí cuando pueda me da algo. Se subía a un autobús, y me tocó verlo, se subía a un autobús y comenzaba asiento por asiento a darles un tratado. Dios les ama, Dios les ama, Dios les ama. Eso sí, ella andaba en la luna todo el tiempo. Una hermanita que así la tenía el Señor. Está en el downtown un día, llega la policía, se parquea una patrulla al frente de ella, la agarran, le ponen las esposas, la meten al carro y se la llevan. Y en la cárcel, o ella no entendió, o nadie le dijo el por qué, pero la meten a una celda donde habían unas 30 mujeres. Ella se metió a la celda, volteó a ver para todos lados, dijo con permiso, había un banquito, agarró el banquito, lo puso en el centro, se paró en el banquito y les comenzó a predicar a las 30 mujeres que estaban ahí. Las 30 mujeres que estaban ahí aceptaron al Señor. ¿Te acuerdas de Pablo, no? Cuando los policías vieron eso, la sacaron de esa celda y se la llevaron a otra celda, llegó a la otra celda, otras 30 mujeres aceptaron al Señor. Con mi suegro fuimos a verla. Le decimos, ¿y por qué la metieron presa? Yo en el downtown andaba, dice, repartiendo tratadas. Cuando me agarraron, me pusieron la esposa y me trajeron. Y la soltaron sin decirle nada. Ni por qué la llevaron, ni por qué la soltaron. Nada. ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Que predicar el evangelio. Lo mismo le pasó al pastor Sotolongo. Lo meten preso. ¿Y él por qué me meten preso? Por predicar el evangelio. Pues ya que estoy aquí, también les predico a todos los presos. Y lo lindo del testimonio del hermano es que cuando lo llegaron a sacar, llegó una persona que las podía por todas partes porque era del partido oficial y lo llevó y lo sacó. Si el Señor iba a mandar a cualquier pelagatos a sacarlo a él, si somos hijos del rey. Claro que sí. ¿Quién me comentaba? ¿Quién me comentaba, Señor? He estado en tantas reuniones esta semana que ya ni me acuerdo quién me comentaba nada. Venían 2 misioneros de Tijuana para acá. Y venían con 2 hermanos de acá, hispanos, los otros gringos. Y en la frontera, un gringo dijo, ay, qué línea tan larga. Usted sabe cómo se ponen las líneas en Tijuana. Qué línea tan larga. Y no se baja el gringuito usted, el misionero. Se baja del carro. Y el otro le dice, hey, ¿para dónde vas? Le dice, ahorita vengo. Se fue hasta la caseta. Y no vienen 2 de seguridad con él, apartando los carros, haciéndolos a un lado. Y llegaron hasta el carro de él, se subió y le hace el inmigrante. Y no los pasan usted derechito, y ni papeles le pidieron. Y el otro que venía, después que tuvo que meterse la boca hasta arriba, ¿verdad? Porque la traía hasta aquí, le dijo, ¿y qué hiciste? ¿Qué fuiste a decir? Yo todo lo que le dije es que traía el embajador conmigo. Y le dice, ¿que no eres embajador de Jesucristo, pues? Y si nos paran y nos piden los papeles, si Dios nos abre las puertas, ¿quién las cierra? Y así pasaron ustedes. Bienaventurados los que creen a Dios y los que le creen a Dios. Porque cuando le aprendemos a creer a Dios, tu vida cambia, todo cambia. Porque de en adelante comienzas a ver la gracia de Dios contigo. El monte Sión fue la ley. El monte de la calavera es la gracia. Pero el monte que yo quiero que te lleves es las bienaventuranzas en tu propio corazón para que Dios haga de ti una nueva criatura. Oramos juntos. Padre, gracias, Señor amado, por este lindo tiempo. Gracias, Jesús. Porque de ti desciende todo don perfecto. Pedimos tu bendición en nosotros, pero especialmente, Padre, si hay alguien en medio de nosotros
que aún no disfruta de ese perdón, de esa salvación, de esa guianza, permítele que en este día se encuentre con tu Hijo Jesucristo. Mientras la iglesia se mantiene en oración, iglesia, ayúdame a orar. Quiero invitarle a usted que pueda estar en medio de nosotros y quizás nunca has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Si nunca lo has invitado a que venga a tu corazón, si nunca le has abierto tu corazón al mismo Jesucristo, yo te quiero invitar en esta hora. No salgas de este lugar con tu corazón vacío. Permite que Él venga a ti, llegue y entre a ti y llene tu corazón con toda su gloria, con toda su presencia. No que vas a cambiar de iglesia, no que te vas a hacer de otra religión, no. Es que le vas a entregar tu corazón a Jesucristo, aquel que entregó su vida por ti en la cruz del Calvario. Si nunca lo has invitado a ser tu Señor y tu Salvador, yo te quiero pedir, ahí donde estás, mientras toda la iglesia continúa en oración, dile ahí en tu mente: Jesús, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Te doy las gracias porque tu sangre me limpia de todo pecado. Tu palabra dice que de ahora en adelante tú vivirás en mi corazón. Tu palabra dice que tu muerte ha traído vida a mi alma, a mi espíritu, a mi cuerpo y a todo mi ser. Gracias, Jesús, porque con tu sangre me limpias y me regalas el perdón de mis pecados y la vida eterna. ¿Habrá alguien que dijo esa frase junto conmigo? Quizás nunca lo habías hecho y lo hiciste en esta hora. Si repetiste esa frase conmigo, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde estás? Para darle gracias a Dios. No te queremos avergonzar, al contrario, queremos darle gracias a Dios. Si nunca habías hecho esa frase y la hiciste ahora, permítenos darle gracias a Dios por tu vida. Solamente levanta tu mano ahí donde estás. Habrá alguien, habrá una persona en medio nuestro que nunca antes lo había hecho, pero que lo hiciste ahora. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo dice la palabra de Dios y Dios no miente. Si nunca lo hiciste antes, si lo hiciste hoy, permítenos orar contigo. Antes de irnos a nuestros hogares, regálanos este momento para darle gracias a Dios por tu vida y por tu decisión. Por última vez, habrá alguien con nosotros en esta hora. Amado Padre, gracias. Porque nuestra salvación no está en un edificio, no está en la iglesia, no está en un altar. Nuestra salvación viene del trono mismo de tu gracia. Porque enviaste por gracia a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a buscarnos a nosotros. Gracias, 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 porque tu muerte ha hecho de nosotros nuevas criaturas. Permítenos darte siempre las gracias por esas montañas, por esos montes que nos hacen recordar los intentos que tú has tenido para llegar hasta el corazón del hombre. Gracias porque nos haces recordar que fue en aquella montaña llamada la Calavera donde Cristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Y Señor, permítenos salir de tu casa recordando las bienaventuranzas que tú nos has dado a aquellos que hemos creído en ti y que nos mantenemos en ti. Bendícenos pues, y que en esta hora, como siempre, la gloria y la honra sea para ti. En Cristo nuestro Señor. Amén y amén.